Buen día, alumno de Medicina, Universidad San Martín de Porres. Vamos a iniciar la tercera semana del curso de farmacología. Hoy hablaremos lo concerniente a farmacología del sistema nervioso autónomo, donde vamos a incluir simpático-miméticos, simpaticolíticos, parasimpático-miméticos y antimuscarínicos. Este es un tópico muy interesante porque nos permite poder usarlo no solamente para la formación del médico en la Facultad de Medicina, sino para que cuando ya estemos ejerciendo, bien sea en unidades críticas como emergencia, UCIs, anestesia u otras áreas, podamos usar estos fármacos para alivio o tratamiento de algunas patologías. Entonces vamos a hablar ahora de Inicio farmacología del esta sistema presentación nervioso autónomo, con factores que influyen en la presión arterial media. La presión arterial media depende de la resistencia vascular sistémica por gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen sistólico es el resultado de la precarga, de la contractilidad miocárdica y de la poscarga. Quiero mencionar la interacción entre presión sanguínea y el rol de los varorreflejos. Ya en la diapositiva anterior hemos mencionado que la presión arterial media es igual a resistencia vascular sistémica por gasto cardíaco. ¿Cómo es que funcionan los varorreflejos? Primero, si aumentamos la resistencia vascular sistémica por cualquier vasoconstrictor, elevamos la presión arterial. Y como mecanismo compensador, nuestro organismo reflejamente se produce bradicardia. Al revés, cuando reducimos la resistencia vascular sistémica por cualquier vasodilatador, se produce hipotensión y nuestro organismo reflejamente produce taquicardia. Entonces, los vasoreceptores, que son vías, son importantes para mantener la homeostasis. Por ejemplo, el corazón que estamos viendo en este lugar tiene doble inervación. La inervación parasimpática a través del vago y la inervación simpática que nace a nivel torácico. Torácico 1, torácico 2, torácico 3 y torácico 4. Estos dos sistemas están siempre en compensaciones y eso es importante para mantener la frecuencia, el ritmo y la contractilidad miocárdica. Asimismo, ¿cómo es que funciona el sistema de retroalimentación para regular la presión arterial media? Lo podemos hacer
desde del punto de vista autonómico y desde el punto de vista hormonal. Iniciamos desde el punto de vista autonómico. Si la presión arterial desciende, inmediatamente hay una descarga vasoreceptora que va a llevar al centro cardiovascular esta información. Y en este centro cardiovascular, ahí está el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Como estamos hablando de hipotensión, este sistema nervioso parasimpático se deprime, se reduce el tono vagal y como compensación observamos aumento de la frecuencia cardíaca. Asimismo, se va a activar el sistema nervioso simpático, la que va a incrementar el tono simpático. Y al incrementarse, produce aumento de la resistencia vascular sistémica y aumento de la fuerza de contracción miocárdica. Además, aumenta la frecuencia cardíaca. Todos estos mecanismos que estamos observando van a aumentar resistencia vascular sistémica, gasto cardíaco y finalmente compensación o elevación de la presión arterial. ¿Qué ocurre si este mecanismo autonómico no es suficiente para compensar la presión arterial media? Entonces entra en juego el otro circuito de retroalimentación que es hormonal. Y aquí tenemos el circuito retroalimentación hormonal. La reducción de la presión arterial media conlleva a que haya menos flujo sanguíneo renal. Inmediatamente se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina, que es producida por las células justaglomerulares, se va a encargar de activar a la angiotensina. Y esta angiotensina por sí sola es un potente vasoconstrictor y elevará la presión arterial media. Pero a la vez va a la corteza adrenal y va a inducir la liberación de aldosterona, la que va a ocasionar reabsorción de sodio y agua en los tubos contorneados distales y colectores, aumentando el volumen sanguíneo, de esta forma el gasto cardíaco y finalmente la presión arterial. Como estamos observando, los dos circuitos son importantes para la homeostasis de la presión arterial media. Es también conveniente hablar de la organización del sistema nervioso. Tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y en este periférico el sistema nervioso somático y sistema nervioso autonómico. Y en este sistema nervioso autonómico, una división aferente y una división eferente, donde incluye el simpático y el parasimpático. Solo hacerles hincapié que el simpático y el parasimpático son estrictamente eferentes. El sistema nervioso autónomo, formado por el simpático y parasimpático. El simpático es un sistema de pelea, de escape, de gasto, siempre de agresión, siempre de estar a la defensiva.
En el deporte, por ejemplo, se aplica el simpático, en lo que es carrera de carros y en todo tipo. Mientras que el parasimpático es un sistema de reposo, de guardar energía, de descanso, de digestión. Y a la vez hacer hincapié que el sistema somático solo tiene una neurona eferente, que va a ser el que va a controlar el músculo esquelético. Y el sistema autonómico, dos neuronas, que va a ser el que controla el músculo liso, el músculo cardíaco y el sistema glandular exocrino. Asimismo, quiero hacer una diferenciación entre parasimpático y simpático. Al parasimpático, también llamado sistema cráneo-sacral, porque nace en el cráneo, especialmente en el tronco encefálico, y también en la médula sacra. Y el sistema simpático, también llamado sistema tóraco-lumbar, porque nace en la médula torácica y lumbar. La otra diferencia está a nivel periférico. Tanto el parasimpático como el simpático tienes fibras preganglionares, ganglio, fibra postganglionar, mediador y receptor. ¿Cuál es la diferencia entre simpático y parasimpático? Simpático y parasimpático. El parasimpático, la fibra preganglionar, es larga, como ven en este esquema. Y este ganglio está muy cerca del órgano efector. La fibra postganglionar es cortita, muy corta. El mediador es acetilcolina y el receptor es muscarínico. A diferencia del sistema simpático, las fibras son muy cortas y los ganglios cerca de la médula espinal, formando los ganglios paravertebrales y prevertebrales. Y la fibra postganglionar es larga. El mediador es la norepinefrina o noradrenalina. Y los receptores pueden ser alfa o pueden ser beta. La glándula sudorípara, a pesar que tiene inervación simpática, estructuralmente se parece al parasimpático. Por eso es que cuando usamos atropina, se reduce la sudoración. Pero cuando queremos tratar quirúrgicamente la sudoración profusa, realizamos simpatectomía y no parasimpatectomía. No olvidemos, simpatectomía. Asimismo, la médula suprarrenal es una modificación de ganglio simpático. En este lugar se producen, se secretan adrenalina y noradrenalina. Y luego, para terminar esta diapositiva, la diferencia con el somático. El somático nace en la asta anterior y su fibra única va a la inervación del músculo esquelético a través de la placa mioneural. Como observamos estructuralmente el ganglio, tiene mediador acetilcolina y receptor nicotínico. Igual esta placa mioneural tiene mediador acetilcolina y receptor nicotínico.
Receptores que vamos a ir conociendo en el desarrollo del sistema nervioso autónomo. Tenemos receptor nicotínico en el ganglio parasimpático, ganglio simpático, médula suprarrenal y placa mioneural. Receptores adrenérgicos, dopaminérgico, beta-adrenérgico y alfa-adrenérgico, con las subunidades. Y muscarínicos M1, M2, M3, M4 y M5. Ahora necesito que vayan entendiendo algunos efectos. El ganglio puede ser activado, como en esta diapositiva vamos a hablarlo, o también puede ser bloqueado. La primera parte que estamos hablando de esta diapositiva es ¿qué ocurre si el ganglio se activa? Si hablamos de la médula suprarrenal, va a haber secreción de adrenalina y noradrenalina con los efectos respectivos de la adrenalina y la noradrenalina. Cuando se activa los ganglios autonómicos inespecíficamente, entonces es necesario recordar esto. Los efectos netos dependen de la inervación autonómica dominante. ¿Qué significa esto? El sistema cardiovascular dominantemente es el simpático. Cualquier cosa que te active, se produce vasoconstricción, se produce taquicardia, se eleva la presión, etc. El sistema gastrointestinal predominantemente es colinérgico. Quiere decir que cuando comemos cualquier dieta que esté con alguna toxina, nunca nos va a dar estreñimiento. Los que nos va a dar es diarrea, cólicos, que son prototipos de los colinomiméticos. Y en la unión neuromuscular, placa mioneural se refiere, puede haber espasmos, hiperactividad del músculo esquelético. La otra parte que es bloqueo ganglionar. Siempre se pensó que el bloqueo ganglionar solamente era del receptor nicotínico y nunca del canal iónico. Y aquí queremos observar, cuando hablamos de mecanismo de acción, se creía que los bloqueantes ganglionares actuaban únicamente como antagonistas competitivos del receptor nicotínico. Ejemplo, la mecamilamina y el trimetafán. Pero estudios recientes han puesto de manifiesto que muchos bloqueantes ganglionares actúan preferentemente sobre el canal iónico asociado al receptor nicotínico. Ejemplo, el hexametonio, la pempidina y otros compuestos similares. Veamos entonces qué ocurre si hay bloqueo ganglionar en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Siempre recordamos arteriolas y venas, inervación predominante simpático. ¿Qué ocurre en las arteriolas? Vasodilatación, hipotensión arterial. ¿Qué ocurre en las venas? Vasodilatación, menor retorno venoso y menor gasto cardíaco. El iris, músculo ciliar, gastrointestinal, vejiga y glándulas salivales tienen inervación predominante parasimpática. Por ejemplo, en el iris se produce midriasis,
En el músculo ciliar, cicloplejía. Se relaja el músculo ciliar y a eso se llama cicloplejía. En el gastrointestinal, menor tono, menor motilidad y estreñimiento. En la vejiga, retención urinaria y en las glándulas salivales, menor secreción de saliva que recibe el nombre de serostomía. Y las glándulas sudoríparas, inervación simpática, hay menor producción de sudor, lo que se denomina anhidrosis. Bien, ahora sí ingresamos a lo que es simpático miméticos. Primero definimos simpático miméticos, fármacos cuyos efectos son similares a las fibras simpáticas postganglionares. Y también es necesario conocer los neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Primero, noradrenalina, neurotransmisor del sistema nervioso simpático periférico. Adrenalina, hormona de la médula suprarrenal. Dopamina, neurotransmisor del sistema extrapiramidal, neuronas mesocorticales y mesolímbicas. Quiero hacer hincapié que el sistema simpático y médula suprarrenal no son esenciales para la vida en un ambiente controlado y sin estrés. Esto quiere decir que el sistema es esencial para la vida. Nos estamos refiriendo al parasimpático. Ahora, neurotransmisor y algunos fármacos tipo reserpina. ¿Qué hace la reserpina? Es un depletor de catecolaminas. Inhibe la captación neuronal de noradrenalina y el tratamiento previo con reserpina inhibe efectos de los simpático-miméticos que liberan noradrenalina. Aquí me estoy refiriendo a la tiramina, a la anfetamina y a la metanfetamina. Esos son llamados simpático-miméticos indirectos. Ahora veamos síntesis, almacenamiento, liberación y captación del neurotransmisor adrenérgico. Quiero mencionar que este sustrato, llamado tirosina, primero tiene que por transporte activo llegar a la neurona y dentro de la neurona, por acción de la enzima tirosina hidroxilasa, se transforma en dopa. Luego, por acción de la dopa de carboxilasa en dopamina. Como dopamina tiene que ingresar a la vesícula, porque si no ingresa la dopamina a la vesícula, es degradada por la MAO. Ya dentro de la vesícula, la dopamina, por esta enzima dopamina beta hidroxilasa, se transforma en norepinefrina. Cuando hay un potencial de acción, que puede ser calcio, se libera la norepinefrina y al liberarse va a actuar en receptores postsinápticos, en receptores presinápticos. Cuando actúa en receptores postsinápticos va a producir efectos alfa y beta. Y cuando actuará en el receptor presináptico, actuará para tratar de hacer un mecanismo de feedback o de retroalimentación. Viene la pregunta, ¿cuándo termina esta norepinefrina liberada? Principalmente
por captación 1 o neuronal y secundariamente por captación 2 o extraneuronal. El 70 a 80% de esta sustancia liberada es captada por transporte activo. La mitad se almacena y la otra mitad lo degrada la MAO. Entonces, captación 1 o neuronal es causa principal de la finalización de los efectos de la noradrenalina liberada. La noradrenalina es el mejor sustrato para este tipo de captación, mientras que el isoproterenol no es sustrato para captación neuronal O1. Captación 2 o extraneuronal inactiva el neurotransmisor liberado por biotransformación, por el COM y por difusión. El mejor sustrato para la captación extraneuronal es el isoproterenol y el sustrato más distante es la norepinefrina o noradrenalina. Tratando de resumir, entonces hay fármacos que inhiben la captación neuronal y fármacos que inhiben la captación extraneuronal. Como vemos acá, ¿quiénes inhiben la captación neuronal? Los antidepresivos tricíclicos, la cocaína, la ketamina, fenotiazínicos, reserpina, fenoxibenzamina, la betalol, incluso el droperidol. ¿Y quiénes inhiben captación extraneuronal? El único es la fenoxibenzamina. Es bueno también entender que hay factores que inhiben la liberación de noradrenalina, como dice la parte negativa, y factores que aumentan la liberación con la parte positiva. ¿Quiénes son los que aumentan la liberación? El calcio, en primer lugar. También los agonistas beta 2, estoy colocando la adrenalina, pero puede ser el salbutamol, terbutalina, la acetilcolina por acción nicotínica y la angiotensina 2. Al liberarse van a tener efectos alfa y beta. ¿Y quiénes inhiben la liberación? La misma noradrenalina por mecanismos de retroalimentación, la clonidina al actuar en el alfa 2 presináptico, el bretilio y guanetidina, los opioides y la acetilcolina vía reacción muscarínica. Bien, los efectos de los simpático-miméticos van a depender de tres factores. El primer factor es tipo de receptor que existe en la célula. Selectividad del receptor a la droga que vamos a usar. Y tercero, la respuesta característica de la célula efectora. Si estamos hablando de una hipotonía uterina, es bueno resaltar que en el músculo miocárdico hay receptores alfa y receptores beta 2. El alfa produce contracción del músculo uterino y el beta 2 relajación. Si mi paciente viene con hipertonía uterina, necesito usar un fármaco que actúe en los receptores beta 2. Y dentro de ese grupo puede ser el salbutamol, la terbutalina y finalmente los resultados serán relajación del músculo uterino. Esto de preferencia en casos de embarazos muy prematuros.
Por eso debemos recordar los tipos de receptores que tenemos a nivel adrenérgico. Aquí hablamos de receptores alfa, receptores beta y me faltarían los receptores dopaminérgicos. Pero voy a tratar de buscar el efecto netamente que tiene que ver con alfa y beta. Y tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, dopaminérgico 1 y 2. Podemos ubicarlo a nivel posináptico, presináptico el alfa 2, posináptico y extrasináptico. El beta 1 posináptico, el beta 2 presináptico, posináptico, extrasináptico y el beta 3 a nivel de tejido adiposo. Usted necesita, para entender los efectos, conocer los tipos de receptores y su distribución. Voy a tomar solamente algunos músculos. Por ejemplo, el músculo liso vascular, cuando hablo yo de receptor alfa 1. ¿Qué me produce? Contracción. En otras palabras, vasoconstricción. ¿Quién es el agonista acá? La fenilefrina y la fenoxibenzamina. Y al revés, ¿quién es el antagonista? Prazosina. Estos dos productos me producen vasoconstricción y este me produce vasodilatación. Vamos al beta 1, corazón, inotropismo positivo y cronotropismo positivo. Agonista, isoprenalina o isoproterenol, denopamina. ¿Y quién es el antagonista? Atenolol y betasolol. En el beta 3, por ejemplo, lo encontramos en el lipocitos, activa la lipólisis y como agonista el isoproterenol, porque el isoproterenol actúa en beta 1, en beta 2 y en beta 3. Luego siempre recordar esta interacción simpático-parasimpático. Recuerde siempre, el cardiomiocítico tiene doble inervación, simpática y parasimpática. El simpática tiene que ver con beta 1 principalmente y también una cantidad de 20-25% el beta 2. Pero aparte también tiene receptores alfa, así que no quiero que olviden. Mientras que a nivel parasimpático, el receptor muscarínico 2. En este lado tiene que ver con la parte positiva, cronotropismo, dromo, inotropismo, lucitropismo positivo. Y por este lado tiene que ver la parte negativa, cronotrópico negativo, dromotrópico negativo y entrópico negativo. Entonces ya estamos ingresando a terminología de utilidad en la clínica. Inotropismo, por ejemplo. Decimos inotropismo positivo cuando aumenta la contractilidad del músculo miocárdico. Inotropismo negativo cuando disminuye la contractilidad. Y este es el mecanismo de acción de los sinotrópicos. Tenemos sinotrópicos dependientes del AMP cíclico. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, los agonistas beta adrenérgicos. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Y también los sinotrópicos que no dependen del AMP cíclico. Y ahí tengo los digitálicos y el levosimendan, que es un sensibilizador de calcio de la troponina C. Pero todos tienen que ver con el calcio para que se produzca la contracción.
Quiero mencionar inotrópicos positivos, dopamina, dobutamina, noradrenalina o norepinefrina y epinefrina. Son simpático-miméticos agonistas del receptor beta 1. El levosimendan, sensibilizador del calcio, especialmente de la troponina C, milrinona, inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Pero desde 2011 y un poquito más temprano, comienzan a salir otros nuevos inotrópicos. Por ejemplo, la instarosime tiene una función parecida a los digitálicos, pero también tiene un efecto cerca 2A. Por este mecanismo tiene un efecto inotrópico positivo y por este mecanismo un efecto lucitrópico positivo. Luego tenemos los estabilizadores de receptor de rianodina, los activadores de la miosina y los moduladores energéticos. Como vemos, cada vez se está encontrando nuevos fármacos para el manejo de pacientes con problemas cardíacos. Otra terminología de utilidad en la clínica es vasoconstrictor o vasodilatador. Se dice que es vasoconstrictor cuando aumenta el tono vascular y se dice vasodilatador cuando disminuye el tono vascular. Quiero tratar de que ustedes puedan entender tono vascular. Por ejemplo, la noradrenalina y la angiotensina 2 son potentes vasoconstrictores, pero ¿cómo lo hacen? Se encargan de fosforilar la miosina. Al fosforilar la miosina, aumenta el tono vascular, aumenta el tono vascular y se produce vasoconstricción. Al revés, el óxido nítrico y el péptido natriurético atrial, estos desfosforilan la miosina, y reducen el tono vascular y finalmente vasodilatación. Este mecanismo de acción tenemos que conocerla para que cuando tengamos pacientes deseamos vasoconstricción o deseamos manejar la vasodilatación, saber qué opción tenemos para este tratamiento. Aquí para mostrarles las dos vías, la vía de vasoconstricción y la vía de vasodilatación. Por ejemplo, norepinefrina, angiotensina 2, siempre acoplado a calcio, el calcio activa esta quinasa y luego se va a encargar de la fosforilación de la miosina y ocasionará vasoconstricción. El óxido nítrico y el péptido natriurético atrial activan el GMP cíclico, lo cual con la acción de la quinasa va a desfosforilar a la miosina y va a producir vasodilatación. Vasopresores, dopamina, norepinefrina, vasopresina, etilefrina, el famoso efortil. Clasificación de vasopresores, dos grupos, adrenérgicos y no adrenérgicos. ¿Quiénes están incluidos en este grupo de no adrenérgicos? Vasopresina y terlipresina. ¿Y quiénes están incluidos en los adrenérgicos? Catecolaminas
y no catecolaminas. No son catecolaminas la efedrina y la fenilefrina, que lo vamos a ver después en la clasificación estructural química. Y dentro de las catecolaminas tengo dopamina, adrenalina, noradrenalina, etc. Y esta diapositiva es para entender un poquito lo anterior. Clasificación de los simpático-miméticos de acuerdo a su estructura química. 1. Catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, metaproterenol, dobutamina, dopamina. No catecolaminas, el número 2, tienen las fenolaminas, grupo fenol, y las fenilaminas, grupo fenil, mientras que en el 1 está grupo catecol. Entonces las fenolaminas, fenilefrina, etilefrina, metoxamina, isosuprina. Y dentro de las fenilaminas, efedrina, anfetamina, pseudoefedrina, dietilpropión, fenproparox, etc. Y las aminas heterocíclicas, nafasolina, silometasolina, oximetasolina. La clasificación de los simpático-miméticos de acuerdo a su mecanismo de acción. Hablamos de acción directa, que directamente van a unirse al receptor, sea alfa o sea beta. Luego tengo el segundo grupo de acción indirecta. Aquí hay dos subclases, los que aumentan la liberación de noradrenalina y los que bloquean o disminuyen la captación de noradrenalina. Y el tercer grupo, acción mixta, que puede actuar como directa o puede actuar como indirecta, o de las dos cosas. Drogas adrenérgicas de acción directa. Adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, dobutamina y otros. Recuerde siempre esta parte de acá. Estas drogas directas son potenciados por inhibidores de la captación neuronal de noradrenalina. Por ejemplo, puede potenciarse con los antidepresivos tricíclicos, con la ketamina, con la cocaína, etc. Drogas adrenérgicas de acción indirecta. Dos grupos tenemos, los que aumentan la liberación de noradrenalina, tenemos tiramina, anfetamina y metanfetamina. ¿Por qué se caracteriza este grupo? Porque la acción es inhibida por bloqueadores de captación neuronal. Si estamos usando ketamina o estamos usando antidepresivos tricíclicos, estas drogas no tienen efectos, porque para actuar tienen que ser captadas. Segundo, acción abolida por tratamiento previo de reserpina. Cuando se usa reserpina, totalmente la neurona se queda sin vesícula, sin nada. Entonces no hay nada que liberar. Dosis repetidas ocasionan taquifilaxis y son potenciados por los inhibidores de la MAP. El segundo grupo disminuye captación neuronal de noradrenalina. Y estos son los fármacos que disminuyen esta captación porque bloquean el transporte. Cocaína, antidepresivos tricíclicos, ketamina, fenotiazínicos, droperidol, etc. Drogas adrenérgicas de acción mixta.
Resaltemos que puede ser por predominio indirecto, tipo efedrina, etilefrina, metaraminol, o por predominio directo como la dopamina. Recordemos siempre esta parte. Ahora hablemos de los simpaticolíticos para tener una idea clara. Simpaticolíticos. Simpaticolítico, por definición, fármacos que disminuyen en forma total o parcial los efectos de los simpático-miméticos. Clase de simpaticolíticos, fármaco de acción central, donde está incluido el alfa-metildopa, clonidina, guanabens y guanfacina, y bloqueadores de neuronas adrenérgicas, el guanadrel y la reserpina. Clases de simpaticolíticos que tienen que ver con bloqueador de receptores adrenérgicos. Tengo bloqueadores de receptores beta, este grupo. Tengo bloqueadores de receptores alfa, este segundo grupo. Y tengo bloqueadores beta y alfa. Dentro de este primer grupo bloqueadores de receptores beta tengo el propranolol, el metoprolol, el esmolol, el atenolol, bisoprolol, timolol, nebivolol, etc. Y dentro del grupo de bloqueadores alfa tengo prazosina, terazosina, doxazosina, fenoxibenzamina, fentolamina. Y dentro de los de acción doble, beta y alfa, la betalol y carvedilol. Bloqueadores alfa adrenérgicos. Tenemos dos partes importantes. El alfa 1 es posináptico y el alfa 2 aquí le estoy considerando presináptico. Y el tercer grupo que bloquean a nivel posináptico y a nivel presináptico. Dentro del primer grupo estamos viendo bloqueadores alfa 1, prazosina, terazosina, doxazosina, etc. Y dentro de los bloqueadores alfa 2 selectivo, lo yoimbina. Y los que bloquean tanto presináptico como posináptico, fentolamina, fenoxibenzamina y alcaloides del ergo. Tipo de bloqueadores alfa de acuerdo a su tipo de unión con el receptor. Dos grupos, reversible, enlace de hidrógeno, etc., e irreversible, enlaces covalentes. Dentro de los reversibles tengo la fentolamina, la prazosina, la tolazosina, y dentro de los irreversibles, fenoxibenzamina y dibenamina. Selectividad del bloqueo adrenérgico. Unos bloquean más el alfa presináptico y otros bloquean el alfa posináptico. El alfa presináptico, el que más bloquea es la yoimbina y el que menos bloquea es el prazosina. Y a nivel posináptico, el que más bloquea es prazosin o prazosina y el que menos bloquea es la fentolamina. Ahora veamos cuáles son las propiedades farmacológicas de los simpático-líticos. Empecemos con bloqueador alfa-adrenérgico, que tiene que ver con presináptico. A nivel cardiovascular produce hipertensión y esta hipertensión
se ve potenciado por la liberación de norepinefrina al producirse bloqueo del alfa-2 presináptico. Tenemos a nivel alfa-1, que es netamente postsináptico. Cardiovascular produce hipotensión por vasodilatación. Esta hipotensión es más marcada en pacientes que están de pie que están acostados. En el paciente hipovolémico más que en el normovolémico. Esta hipotensión que puede presentarse, hay una respuesta compensadora que puede ser autonómica y hormonal. En este caso tenemos las dos. La taquicardia y aumento del gasto cardíaco tiene que ver con la parte autonómica y la retención hídrica tiene que ver con la parte hormonal. Son respuestas baroreceptoras refleja a la hipotensión arterial. Siempre nuestro organismo quiere compensar la presión arterial. Luego, antagonismo de alfa-2 adrenérgico a nivel metabólico y hormonal. Por ejemplo, aumenta la secreción de insulina, efecto beta-2, y captación de glucosa. Asimismo, aumenta la actividad de renina, que tiene que ver con beta-1. Recuerde que solo estoy haciendo bloqueo alfa y no beta. Bloqueador adrenérgico en el páncreas. Facilita la liberación de insulina cuando se usa un bloqueador alfa-2. Inhibe liberación de insulina cuando se produce o se usa un bloqueador beta-2. El bloqueador alfa-1 en el ojo produce miosis, relajación del músculo radial, pero no hay acomodación para visión cercana. Quiere decir que el músculo ciliar mantiene su contracción. Bloqueador 1 de tipo no cardiovascular. Inhibe la contracción del trígono, esfínter vesical y músculo liso uretral proximal. Esto es útil para aquellos pacientes que tienen espasmo y tienen problemas para orinar sin que tengan hipertrofia prostática. Inhibe la eyaculación, otro factor importante, y facilita la congestión nasal. Cuando hablamos de eyaculación, recuerden siempre, erección parasimpático y eyaculación simpático. Si yo estoy bloqueando el simpático, no va a haber eyaculación. Ahora hablemos de algunos fármacos de utilidad en famosos feos cromocitomas, la fenoxibenzamina. Propiedades farmacológicas, bloqueador irreversible de receptor alfa-1 y alfa-2. A nivel cardiovascular, produce hipotensión por vasodilatación y hay tres mecanismos como trata de compensar aumentando el gasto cardíaco. 1. Respuesta vasoreceptora refleja. 2. Bloqueo 2 adrenérgico, aumentando la liberación de noradrenalina. Y 3. Inhibe captación neuronal y extraneuronal de norepinefrina. El otro producto es la fentolamina. Propiedades farmacológicas, bloqueo alfa-1 igual a alfa-2. Y tiene algo importante esta acción colinamimética que usted lo debe recordar. A nivel cardiovascular, disminuye la resistencia vascular sistémica y resistencia vascular pulmonar.
aumentando la capacitancia venosa y produciendo taquicardia refleja. Como tiene mucha liberación de norepinefrina, puede darnos el riesgo de arritmogenicidad. A nivel gastrointestinal, ya habíamos hablado que tiene efecto colinamimético. Entonces, intensifica la secreción gástrica, estimula el músculo liso gastrointestinal y produce diarreas, e intensifica la secreción pancreática. Y a nivel exocrinas, aumenta la secreción de saliva, lagrimal y respiratoria. Prazosina es un bloqueador alfa 1 más que alfa 2, suprime la emisión de impulsos simpáticos a nivel central, disminuye la LDL y triglicéridos y aumenta HDL, aumenta las lipoproteínas de alta densidad. Los efectos cardiovasculares de la prazosina: disminuye la resistencia vascular sistémica, el retorno venoso y precarga. Hay retención de agua y sal como mecanismo compensador, pero no hay efectos de aumento en la frecuencia cardíaca. Toxicidad: fenómeno de primera dosis, produce hipotensión postural, síncope, 30 a 60 minutos después de la primera dosis. Puede producir cefalea, mareos, somnolencia y náuseas. Efectos adversos comúnmente observados con alfa bloqueantes. Hipotensión ortostática. Los pacientes que están recibiendo bloqueadores alfa, cuando se tienen que parar después de estar acostados o sentados, tienen que hacerlo con mucha suavidad, porque hay el riesgo de este problema de hipotensión ortostática. El segundo efecto adverso es taquicardia. Son respuestas vasoreceptoras, como también respuestas por el efecto alfa 2 presináptico con liberación de noradrenalina, vértigo y lo que hablamos de disfunción sexual porque evita la eyaculación. Pasamos a otro grupo que son los bloqueadores beta adrenérgicos. Tengo bloqueador beta no selectivo, significa que agarra corazón y pulmón y otros. Y luego el segundo grupo, bloqueador beta 1 selectivo, se refiere a cardioselectivo. Y luego viene una segunda añadidura, con actividad simpática intrínseca, sin actividad, con actividad y sin actividad. ¿Qué es actividad simpática intrínseca? Propiedad de los fármacos de producir bloqueo beta adrenérgico, mientras en paralelo se ejerce un efecto agonista parcial del receptor beta adrenérgico. Esto es a veces importante y evita el efecto deleterio serio de usar un beta bloqueador. Por ejemplo, si alguien tiene tiene antecedente de asma, si yo uso un fármaco que tiene actividad simpática intrínseca, el efecto broncoespástico no será muy serio ni muy severo, será más sencillo por este efecto de agonista parcial. Bloqueadores beta y los efectos a nivel cardiovascular. Disminuye el tono simpático en ejercicio y en estrés.
cronotrópico e inotrópico negativo. Y si es cronotrópico negativo, va a disminuir el gasto cardíaco a nivel cardiovascular. Los beta bloqueadores producen una vasoconstricción a corto plazo, mejora el aporte y demanda de oxígeno cardíaco. Por eso es que en algunos cardiólogos, en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, usan beta bloqueadores para reducir la demanda de oxígeno. Disminuye la presión arterial en hipertensos y disminuye la renina. Los antagonistas beta adrenérgicos atenúan los aumentos de la frecuencia cardíaca y contractilidad miocárdica inducidas por el ejercicio. Creo que esto ya lo sabemos, así que esto es importante. Pero sí quiero hacer hincapié. Cuando hacemos ejercicios, nuestros músculos esqueléticos necesitan de más nutrientes y de oxígeno. Y nuestro corazón comienza a aumentar su gasto cardíaco para mejorarles esa entrega. Pero ¿qué ocurre si el paciente está beta bloqueado? Entonces no se logra compensar esas necesidades y terminamos, como decimos, con una insuficiencia cardíaca farmacológica. El paciente puede hacer calambres, fatiga, cansancio, etc. Asimismo, los antagonistas beta-adrenérgicos atenúan la activación del metabolismo de la glucosa y la lipólisis, inducidas por las catecolaminas. Cuando hay un ayuno o dejas tú de comer porque quieres bajar de peso, ¿de dónde cree usted que sale la glucosa? Del almacén. Y el almacén se llama glucógeno. Y el receptor responsable de ese glucógeno es el beta 2. Entonces, cuando hay hipoglicemia, la liberación de catecolaminas produce glucogenólisis. Eso en forma normal. Pero ¿qué ocurre si está beta bloqueado? No hay glucogenólisis. Por eso es que vamos a ver después qué es lo que ocurre cuando están tomando antidiabetógenos orales o hay inyecciones de insulina. Y el otro parecido es la lipólisis. La lipólisis necesita el beta 3 para producirlo. Si se bloquea el beta 3, no hay lipólisis. Entonces, no solamente se altera el metabolismo de glucosa por vía glucogenólisis, sino también se altera por la vía gluconeogénesis. Los antagonistas beta-adrenérgicos, especialmente el beta 2, embota el flujo sanguíneo en el músculo estriado. Entonces, esto también es importante. ¿Qué significa embota? Se reduce. Entonces, para caminar, para correr, tú necesitas de ese flujo. Pero si ya estás beta bloqueado, muy rápido te vas a cansar, muy rápido te vas a calambrar. Entonces, esto es importante que lo recordemos. A nivel respiratorio, puede ocasionar broncoespasmo en pacientes que tienen asma o en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Metabólico, bloquea la taquicardia como respuesta a la hipoglicemia, potencia el efecto hipoglicemiante de la insulina, aquí le estaba hablando, aumenta los triglicéridos, aumenta el LDL y disminuye el HDL. Como ven, los beta bloqueadores van a aumentar todo lo que es lipoproteínas de baja densidad, lo malo, y va a bajar lo de alta densidad.
Otros efectos de los beta bloqueadores. Bloquea el temblor inducido por la epinefrina o adrenalina o el estrés. Entonces es importante cuando muchas personas quieren ser oradores, a veces para entrenarlos les agregan beta bloqueadores y calmar un poco la tensión. Puede producir hipercalemia. ¿Por qué es necesario el beta 2 para que pueda ingresar el potasio que salió? Bloquea la inhibición de la degranulación de mastocitos inducidas por adrenalina. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando se usa beta bloqueadores en pacientes con hiperreactividad aérea. Puede haber riesgo de broncoespasmo. Bloquea el efecto antianafiláptico de la epinefrina, pero no lo bloquea, sino más bien necesita más dosis. Nunca cambia su potencia, nunca cambia su eficacia, lo que cambia es su potencia. Antagoniza el efecto tocolítico de la epinefrina igual. Va a ser necesidad de más dosis para tener el mismo efecto. En otras palabras, tanto en este grupo de efecto antianafiláptico y efecto tocolítico, la epinefrina no pierde eficacia, lo que pierde es potencia. Necesita más fármaco para alcanzar el mismo efecto. Bloqueadores beta adrenérgico, tenemos tres grupos: los beta no selectivos, los beta 1 selectivos o también llamados cardioselectivos, y los beta 2 selectivos que también llamados neumoselectivos. Cuando hablamos de los neumoselectivos, la butoxamina es el fármaco, pero eso netamente es virtual, es vitro, no hay en la clínica este producto. Los beta 1 selectivos, metoprolol, atenolol, pratolol, acebutolol, esmolol. Y los no selectivos, tengo una variedad. Acá está el propranolol, timolol, nadolol, aprenololol, osprenolol, etc. Luego viene con actividad, no selectivo con actividad y no selectivo sin actividad. Entonces no olvidemos, miren, acá tengo los que tienen actividad no selectivos: pindolol, labetalol, cartiolol, etc. Y los no selectivos sin actividad. Este es con y este es sin. Nadolol, propranolol, timolol, sotalol, etc. Bloqueadores beta adrenérgico selectivos con actividad y selectivos sin actividad. Se refiere a cardioselectivos, acebutolol y celiprolol. Tienen actividad simpática intrínseca, mientras que este grupo son cardioselectivos pero no tienen actividad simpático intrínseco: atenolol, bisoprolol, metoprolol y betasolol. Luego hablamos bloqueadores beta con bloqueo alfa: labetalol, bucindolol y carvedilol. Bloqueadores beta con actividad agonista beta 2, labetalol, celiprolol. El prototipo de los beta bloqueadores no selectivos es el propranolol. Es un bloqueador beta 1, beta 2 y beta 3. No tiene actividad simpática intrínseca, no bloquea el receptor alfa, pero sí tiene actividad estabilizadora de membrana, por eso es que se usa como antiarrítmico. Prolol es un bloqueador beta 1 selectivo o cardioselectivo, no tiene actividad simpática intrínseca,
reduce la actividad de renina, broncoconstricción en pacientes que tienen hiperreactividad y se está usando altas dosis. No hay respuesta taquicardizante a la hipoglicemia. La betalol es la BD de los bloqueadores beta, es antagonista beta y alfa, más beta que alfa. Aparte, es un agonista parcial beta 2, inhibe la captación neuronal y es vasodilatador directo. Hubo una temporada en que en nuestro Perú no teníamos ni nitroglicerina ni nitroprusiato de sodio. Y llegaban los pacientes en crisis hipertensivas. Y lo único que tuvimos en esa época fue el abetalol, que fue una maravilla. Tengo el carvedilol. Es un antagonista beta y antagonista alfa, pero tiene una bondad diferente al resto. Es antioxidante. No olviden que la excesiva oxigenación destruye, produce peroxidación de la membrana. Entonces siempre es importante los antioxidantes. El celiprolol es un antagonista beta 1 adrenérgico, agonista parcial beta 2 y antagonista alfa 2 leve. Me parece que este podría ser el fármaco en caso que haya necesidad de usar un beta bloqueador en un paciente con hiperreactividad aérea, por estas bondades. Además de ser cardioselectivo, tiene efecto beta 2. Los efectos adversos comunes observados con los beta bloqueantes: hipotensión, bradicardia, fatiga y somnolencia. Siempre busquen el paralelo. Los bloqueantes alfa te producen hipotensión, pero de tipo postural o también llamado ortostática. Los bloqueadores alfa te producen taquicardia, este te produce bradicardia. El de acá produce fatiga porque los receptores beta 2 del músculo esquelético reducen su flujo y finalmente somnolencia. Muchas gracias, alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Estaré continuando con el desarrollo de otra clase de la tercera semana y esperamos a nivel virtual sus inquietudes o preguntas que ustedes tengan para contestar. Hasta otra oportunidad.